Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos preparados para desarrollar la actualidad del día para todos ustedes, con valentía, con rigor, para ofrecerles un marco de emplazamiento de las noticias y, desde luego, para que recaben otras opiniones distintas a las suyas propias y las puedan valorar y sepan que son opiniones expresadas en libertad. Hoy empezamos nuestro recorrido en lo internacional porque, bueno, ya saben que en Nueva York se está celebrando la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Mañana interviene el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y hoy, pues lo que ha venido a decir Netanyahu, que se supone que será pues el preludio de lo que anuncie mañana con mayor bombo, es que no está dispuesto a negociar la paz en el Líbano mientras haya bombas, mientras haya fuego, mientras tal. Así es que aquí, pues como les digo, descarrila una propuesta de plan de paz muy liviano, un alto el fuego, que sugería Washington y que sugería París al mismo tiempo, pero que parece que los israelíes, mientras haya fuego, van a continuar. Conocedores, supongo, de que están pues dando duro a Hezbollah, la organización terrorista que opera sobre todo en el sur del Líbano y que apoya descaradamente a Irán. En Naciones Unidas decía el representante iraní que, bueno, que ellos no van a quedar impasibles si esta guerra se mantiene y que, bueno, desde luego sigue ahí estando el panorama en la región muy complicado, muy complicado. Bueno, dejamos aquí el panorama internacional sin resolver apenas nada, ¿verdad?, para concentrarnos en las noticias que tienen que ver con nuestro país. Van a ver imágenes del descarrilamiento que se ha producido en la línea férrea que comunica Santander con Bilbao. El convoy, como ven, pues ha chocado con una roca y se ha salido de las vías, y hasta donde disponga la Renfe, lo digo porque en un caso anterior que se produjo en la estación de Sants en Barcelona, el convoy se salió de la vía, pero ellos decían que había sido una avería técnica. En fin, esto en mi pueblo se llama descarrilamiento, aquello de Sants, y esto hoy en el trayecto Santander-Bilbao. Y eso coincide, y aquí no hay rocas ni descarrilamientos, con una mañana negra también en la estación madrileña de Atocha, donde se han producido retrasos incluso de hasta 3 horas. De todo esto es de lo que debiera ocuparse el señor ministro, don Óscar, que está muy atareado a veces en el golf, a veces produciendo declaraciones de esas que le gustan a él, y la verdad es que un poco de los trenes, eso es lo que tal. Hay unos datos del INE que creo que merecen cierta reflexión por parte de todos nosotros. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público un análisis según el cual el 42% de los trabajadores domésticos o del hogar y el 37 y pico % de los agrarios y a la vez casi el 21% de la restauración son los empleos donde encontramos trabajadores extranjeros en España. Alguno dirá, bueno, pues esto es lo que los españoles no quieren hacer, no le faltará razón, pero bueno, también habría que analizar pues, si las condiciones solo interesan a los extranjeros, a lo mejor es porque las condiciones son bastante lamentables, bastante pobres. Bueno, y de ahí nos vamos al quehacer de los sindicatos estos subvencionados con dinero público que tenemos y que se llaman sindicatos de clase. Ellos hacen poco hincapié ya en eso, ¿verdad? Porque parece que son los sindicatos que se ocupan de aquellos trabajadores que siguen trabajando, que no están en el paro, que no tal. Bueno, eso quedándome corto, se dedican a cosas como maricadas, como recibir dinero de los ERES, cosas así. Reproches del pasado reciente de las dos grandes fuerzas sindicales. Las fuerzas sindicales son la pinza de la señora Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, para conseguir una cosa que ambiciona porque algo tiene que hacer esta mujer. Bueno, ella defiende la reducción de la jornada laboral. Esto es una
esto es una faena para los trabajadores de las pequeñas y medianas industrias, para los autónomos que tienen empleados a su cargo, para muchos. Bueno, y hoy se han ido a insistir, a presionar a la patronal para ver si consiguen que con ello se llegue a un acuerdo de reducción de la jornada laboral. Ha ido al encuentro sindical a la puerta de la patronal Marien Vallejo. Esta mañana ha tenido lugar la protesta que había convocado a la patronal, tanto sindicatos de UGT como comisiones obreras, para luchar por esa reducción de jornada laboral aquí en España. Ha sido frente a las sedes de la COE, nosotros estamos en la de Madrid, pero han querido que todo el mundo alrededor de España acuda a esas sedes. Desde los sindicatos buscan esa reducción de las 40 horas semanales actuales hasta las 37 horas y media. Nosotros hemos podido hablar con Unai Sordo, dicen que ahora mismo la negociación está totalmente paralizada, pero que no se van a rendir. Buscan que se apruebe esa reducción de jornada para este año o como muy tarde para el próximo año, para el 2025. Instamos a COE a que de verdad haga propuestas y en caso de que sea imposible el acuerdo, que yo creo que se va a despejar en las 2 próximas reuniones, vamos a exigir al Gobierno que tome posición y que saque adelante un proyecto de ley con la mayoría parlamentaria que sea capaz de concitar, pero yo creo que España necesita una reducción legal del tiempo de trabajo este año. Hasta aquí también hemos podido ver caras políticas. Rita Maestre ha sido una de ellas, la concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Ha pedido tanto a UGT como a comisiones obreras que no se rinda, que sigan luchando por esa reducción de jornada que dice que tanto va a beneficiar a los empleados y que salgan a la calle cuantas veces crean que sea necesario hasta que esa medida se aplique aquí en España. Va a perder también va a perder en esta lucha suya y del Partido Popular para que los españoles y madrileños trabajemos más. Le vamos a ganar como todas las anteriores. Vamos a reducir la jornada laboral, vamos a vivir todos mejor, vamos a repartir mejor el trabajo y vamos a ganar más, que es lo mínimo que se merece la gente de España. Concepto erróneo. Repartir el trabajo no es una buena medida para los que vivimos del salario. No lo ha sido nunca. No se dejen engañar. Este país necesita más productividad y no menos. No digo yo que no se pueda estudiar, pero dependerá del caso. Y esto no lo puede hacer este gobierno porque cuando hace un decreto ley siempre mete la pata y siempre produce daño a terceros. Así es que dejen ustedes, negocien de verdad, hablen de verdad y que se imponga la razón, no el decreto ley. Ni la idea completamente desmochada de Rita Maestre de que hay que repartir el trabajo. No, mire, el trabajo no hay que repartirlo. El trabajo hay que tenerlo. ¿Qué es eso? Ah, bueno, trabajamos menos, pues habrá menos parados. No, eso no es. Eso no es. Y luego veremos a ver quién puede pagar lo mismo ante la reducción de jornada. De eso Rita Maestre, como no tiene idea, pues le da igual y no habla. Bueno, me gustaría una reflexión, les propongo una reflexión a propósito de la industria del automóvil en España y en Europa. La verdad es que está con un pie en el abismo, está agonizante. Engañaron a los fabricantes europeos sobre el futuro del vehículo electrificado, o el vehículo eléctrico, si lo prefieren. Luego se han dado cuenta de los inconvenientes, que son muchos, entre otros el precio de esos vehículos comparado con los que llegan de China. Y eso, pues una vez se han cargado la venta de los coches con vehículos, con motores de explosión, sean gasolina o sean diésel, pues le ha afectado mucho a España, que era el segundo productor de coches de la Unión Europea. Están todos tambaleándose, ¿eh? Volkswagen ha tenido pérdidas, Stellantis, que ahora es un montón de marcas también. En fin, los productores europeos están pasando por una verdadera crisis, se equivocaron, están rectificando. No digo yo que se estén deselectrificando, ¿verdad?, pero sí que han limitado, han contenido y han reducido sus inversiones en coches eléctricos, porque desde luego han visto que no pueden competir con los precios de lo que dejan importar de China. Hay una propuesta de aranceles contra la que está Pedro Sánchez, por cierto, de aranceles impuestos a los vehículos eléctricos que llegan de China, pero desde luego han hecho tanto escarnio de la venta de los motores diésel o de gasolina que la gente se ha retraído y no compra, a la espera de ver si esto lo van a prohibir como tenía anunciado la Comisión Europea, si lo van a prohibir o no, y si vienen coches eléctricos, oiga, ¿y esto cómo va a funcionar? Esto ha hecho que haya una retracción de los consumidores en sus compras que acusa a la industria del automóvil comunitaria. Ante eso, Vox pide oficialmente a Bruselas
que no prohíba los coches de gasolina y de diésel. Llegar a la neutralidad climática es la frase más recurrente de los apóstoles del clima. En la Asamblea General de la ONU se está hablando del Pacto del Futuro, que incluye medidas para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y entre ellos está luchar contra el cambio climático. El Pacto Verde Europeo se compromete a lograr la neutralidad climática. Para el año 2035 está prevista la prohibición de venta de coches de combustión interna y de cara a 2050 no podrán circular. Diferentes sectores, el empleo y el bolsillo de los ciudadanos se verán dañados. Vox ha enviado una carta a von der Leyen para que revisen esta norma afirmando que no se está haciendo un análisis de impacto real, ya que se ataca a uno de los principales sectores económicos de Europa. Solicitan aplicar el artículo 15 del Tratado de la Unión. El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna. Si este cambio se produce, China tendría el control, ya que posee gran parte de la fábrica de litio, y la fábrica de un turismo eléctrico para ellos es 20% más barato que para Europa. ¿Cuál es la radiografía real del parque automovilístico en España? Según la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos, en España hay 25,64 millones de coches. El 63% de los mismos tiene más de 10 años. El 47% tiene 15 o más. Y la edad media del parque es de 14 años por vehículo. Actualmente en España solamente hay un total de 339.125 vehículos electrificados. Por tipo de combustible serían 195.451 unidades de vehículos híbridos enchufables y 143.640 unidades de eléctricos puros. Los eléctricos son entre 5.000 y 18.000 euros más caros y la autonomía es inferior, por lo que la movilidad se reduce. En España se venden 2 coches usados por cada uno nuevo. Del mercado de ocasión de 2023 se saca una conclusión clara. Se sigue comprando coches diésel en segunda mano. Los datos revelan que la antigüedad media del turismo usado vendido en España el año pasado se situó en los 11,1 años, y es que el 40,3% del mercado de segunda mano lo concentran los modelos de más de 15. ¿Están todos los países de la Unión realmente preparados para el cambio? Bueno, este es el momento en el que yo recabo una reflexión de todos ustedes. La mejor manera para que sus ideas avancen es apoyar a los medios con los que comparten buena parte de esas ideas, por ejemplo el nuestro. ¿Cómo pueden hacer ustedes para apoyarnos? Pues dándose de alta en el Club de Amigos del Toro TV, que es tan sencillo como llamar a ese teléfono, 91 616 2464. Entre todos, juntos, tenemos que hacer una televisión libre y viva, donde cada voz cuenta, y para ello es fundamental su apoyo. Así es que, si quieren seguir contando con nuestra información y con las opiniones que escuchan aquí, es bastante obvio que tienen que apoyarlas y tienen que echarnos una mano para que contemos todos los unos con los otros. Y a nosotros nos tocará lidiar con Pedro Sánchez, eso sí, sí se lo garantizo. Nos vamos a publicidad. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. ¿Dolor
dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo. Sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano-manchega, su ganadería, los productores y, por supuesto, los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en Directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. Vamos a hablar ahora del tropiezo diplomático que tiene nuestro país con México después de que hayan excluido al rey de España de los actos de toma de posesión de la nueva presidenta allí. Y bueno, tengo que contarles antes que eso, que habrá que ver qué razones tiene España, qué debe hacer España o qué tenemos que hacer los españoles cuando nos sentimos odiados por el presidente de México saliente y tal vez también por la entrante. Quiero hablar de ello con don Javier Santamarta, que es politólogo y divulgador histórico y que ya me acompaña aquí. Buenas tardes, ¿cómo estamos, don Javier? Pues muy buenas tardes, sorprendido, maravillado y además, en fin, yo ya, como he visto que además hablar de Hernán Cortés supone además poco más o menos que un trauma para todo el mundo, pues yo lo siento, pero yo reivindico al padre de México. O sea, sin complejos, porque hay que empezar a dejar de tener tanto complejo y con tanta tontería como está viendo. Sí, señor. Bueno, este es un viejo drama, la leyenda negra, el PRI ya nos odiaba. Hoy ha dicho Paje que él tuvo una entrevista junto a Bono, ojo que no es el mejor para ir de viaje con, ¿verdad? Pero que fueron a ver a Obrador, a México, que lo recibió a no sé qué hora de la mañana, muy temprano. Creo que ninguno de los dos se había levantado nunca a esa hora. Y que les dijo que él odiaba a España y a los españoles y que nunca nos visitaría. Bueno, pues muy bien. AMLO, que es como le llaman allí a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué debería hacer, en su opinión, España? No, España no, vamos a ver, es que no tiene que hacer nada, porque el problema lo tiene esos políticos de México. Y ni siquiera hablamos de los mexicanos. Yo he tenido la suerte de ir muchas veces a México, de trabajar allí, pero no solamente en Ciudad de México, en Tabasco, en Puebla, una ciudad maravillosa, trabajando en Baja California. En México no hay ningún problema con España. Quien tiene un problema con España es una serie de políticos populistas que ahora mismo pues basan su problema actual o su realidad en buscar un enemigo. Pero el enemigo más fácil, ¿cuál es? Pues el enemigo más fácil es España. ¿Qué pasa? ¿Que no van a pedir a Estados Unidos que pidan perdón por el tercio de territorio de la Nueva España que se apropiaron? ¿Van a pedir perdón a Francia por la invasión francesa para convertir en un emperador francés? No, esto es una cuestión muy básica para hacer populismo muy sencillo. O sea, hablar del oro que robamos los españoles. Para hacer una idea, en 5 años, durante el mandato de AMLO, de López Obrador, se sacó el mismo oro que durante 150 años del periodo virreinal. En este año estamos en el 500 aniversario del Hospital de Jesús, el hospital más antiguo de América. Allí se llevó imprenta, se llevó pues también evidentemente universidades.
Y claro que, por supuesto, que se hizo una conquista a sangre y fuego. Cuando se empiezan las conquistas es una realidad. O sea, ahí no fuimos a repartir caramelos, fuimos a por el oro, por el cobre, a por la plata, pero esa plata fue una realidad que llevó a México a convertirse en una ciudad que era casi una metrópoli. O sea, la importancia que tiene México en el siglo XVII y en el siglo XVIII es de una importancia que supera muchas de las ciudades europeas. Era el eslabón entre Asia, entre China, con el galeón de Manila, a la carrera de Indias que lleva hasta Europa. México era casi realmente la capital del imperio en el siglo XVIII. Entonces, es que nosotros, no, lo que la Casa Real, pues no tiene que darse por aludida, cuando además, con perdón, hay un tratado de 1836, el Tratado de Paz y Amistad Perpetua entre la República de México y Su Majestad Católica, en este caso refiriéndose a Isabel II, en la cual ya se hablaba de perder y olvidar cualquier tipo de desavenencia, de agravio, de lo que hubiera. Esto está superado, pero ahora mismo lo que les interesa a muchos de estos pues mandatarios es jugar eso al odio. Y además es muy curioso porque, claro, López Obrador o esta señora, con perdón, pero es que encima tienen de mexicanos, yo creo que debo tener yo más sangre mexicana, aunque de verdad que también es un problema también que tienen ahí, porque es que yo sepa, en mi familia no fuimos allí ninguno. Pero claro, es que ahora mismo parece que son literalmente herederos de los mexicas, no de los tlaxcaltecas, no de los tetonecas, no de los mecas, no de otras ciudades que estuvieron y fueron aliadas de Cortés, en una proporción de 15-1, fueron los que acompañaron a Cortés a la toma de Tenochtitlán, pero esos, por lo que se ve, no son mexicanos. Por no hablar de cómo se lidiaban los asuntos entre las diferencias tribales en México antes de la llegada de Hernán Cortés. No, por supuesto. O sea, ahí estaban las guerras floridas, ahí estaban las guerras en las cuales había unos tributos, muchos de ellos eran tributos de sangre, tributos en los cuales, bueno, pues hacían unos sacrificios rituales tremendos, terribles, espantosos. Humanos. Claro, humanos, y que estamos hablando además eso en el siglo XVI. Bueno, cuando se dice, es que España fue contra los derechos humanos, yo digo, hombre, vamos a ver, primero que estamos haciendo un presentismo absurdo. Y luego, pues España en un momento dado quiso hacer una reflexión. Es curioso, ya desde con Fernando el Católico, para la conquista diciendo, oye, las quejas que hay por parte de los dominicos, de Montesinos, de muchos otros, y de pronto diciendo, vamos a ver, ¿aquí qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? Van a surgir de ahí las leyes de Burgos, va a surgir de ahí, por ejemplo, el tratado de mestizaje, el decreto por el cual se permiten los matrimonios mixtos. Luego van a venir ahí la controversia de Valladolid, todo lo que son las leyes de Indias. Claro, hay gente que dice, es que las leyes no se aplicaban, no se cumplían. Claro, que en el siglo XXI se aplican las leyes de maravilla, ¿verdad? O sea, por eso no tenemos ya ni policías, ni jueces, no hace falta, ¿no? Pues sí, las leyes se incumplen, evidentemente, pero claro, imagínense en el siglo XVI lo que es intentar hacer cumplir las leyes cuando se tardaban meses en llegar un corregidor, en cambiar a alguien, y efectivamente en las encomiendas se convertían en algo, en vez de positivo para dar trabajo, en esclavitud encubierta por parte de sinvergüenzas, porque la maldad siempre ha existido y por supuesto que se hicieron fechorías durante la época española y virreinal. Pero ¿por qué siempre estamos viendo la parte negativa de algo que acaba efectivamente en algo increíble que fue esa Nueva España, que sigue descubriendo? O sea, España no se queda en los laterales, por decirlo así, de los continentes como hace Inglaterra, o hace Holanda, o hace Portugal. No, nos adentramos, hacemos un mestizaje, intentamos hacer algo diferente. ¿Que se podía hacer mejor? Sí. ¿Que había cosas y matanzas o aspectos? Bueno, es que las conquistas, no sé, vamos a pedir ahora a Meloni a ver que nos devuelvan el oro de las médulas. La conquista árabe, pues no sé, vamos a pedir algún tipo de resarcimiento por lo que hizo Almanzor, que yo sepa no era, pues hombre, una persona demócrata y tolerante, pero no vamos a negar nuestro pasado también andalusí, está ahí, es una parte de una realidad. La historia hay que asumirla, pero hombre, que es que ahora nos vengan con estos problemas de hace 500 años, oiga, no, que los problemas muchas veces vinieron después de la independencia. De hecho, las comunidades indígenas fueron muy maltratadas a partir de la independencia y el español es cuando se impone como lengua, aunque no sea oficial, pero se impone realmente durante el siglo XIX. Durante la época de la conquista, con Felipe II incluso se crean cátedras de lenguas indígenas en Lima, en Quito, en México. El náhuatl es lengua oficial en la Nueva España.
Qué cosa más rara por unos señores que no hacen más que genocidiar. Y genocidiamos fatal, porque para colmo ahora mismo México es el 8º país del mundo con más población aborigen. Oiga, pues somos un desastre, efectivamente. Dime una cosa, desde tu punto de vista, que conoces bien el país, ¿qué es lo que ha hecho mal? A lo mejor acabamos antes enumerando lo que ha hecho bien AMLO durante su mandato. Tiene un problema de corrupción, un problema de narcotráfico, tiene un problema de falta de producción, por ejemplo, de la compañía petrolera, de Pemex, que es una de las más importantes del mundo. Tiene muchísimos problemas de no avance en pobreza, de no avance en calidad democrática. ¿Qué destacarías tú? Después de ese repaso, o sea, lo más importante es que se haya ido del poder, porque claro, es que es una locura, es que es eso, en un país donde a las mujeres en ciertas zonas de México ahí sí que ha habido un auténtico feminicidio. Todos estos que están hablando de fascismo colonial, de aspectos, bueno, poco más o menos, ¿no? De racismo, en un país donde también las élites criollas han estado dejando eso a los aspectos indígenas. Bueno, es que hasta este siglo apenas se estaban protegiendo las decenas de lenguas indígenas que existían en México. Entonces, ¿de qué se está hablando? Oiga, casi México se ha convertido casi en un estado fallido. Entonces, oiga, mírense más bien a ustedes y sus problemas, trabájenlos, y dejen de intentar buscar cosas como diciendo, claro, es que efectivamente somos como somos, la realidad que tenemos es por culpa de alguien. En este caso de Hernán Cortés, de Alvarado o del Sun Sun Corda. Vale, está muy bien, pero no, mira, ya eso no cuela. Pero el populismo es muy sencillo, es muy base. Va a los intestinos, va al hígado. Y aunque le pongas el dato famoso que mata relato, pues desgraciadamente, bueno, pues se sigue intentando ver, pues eso, lo peor y lo más negativo de cualquier relación que hemos podido tener, porque vamos a ver, o sea, si nos ponemos eso en cualquier aspecto de la historia y en cualquier momento dado, vamos a ver lo que es el ser humano. El ser humano pues, somos como somos, y lo hemos visto en el siglo XX, lo hemos visto en la guerra de los Balcanes, lo hemos visto en Ruanda, Burundi, lo estamos viendo en el siglo XXI, pero nos estamos sorprendiendo ahora de lo que es el ser humano. Pero ¿y de las cosas en común que hemos tenido? ¿Y de las puertas que tenemos? México, mírate a sí mismo, mírate a ti mismo, y además es así, apóyate en España. Si yo creo que España va a estar encantada, si es que España tiene que liderar siempre, incluso delante de la Unión Europea. Ha sido, y es sorprendente cómo ahora no es así. Yo tuve el tema de haber trabajado, ¿no? La realidad de haber trabajado en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo en 2 ocasiones, y España era la que lideraba a ver qué hacía o se hacía con relación a Iberoamérica, a Hispanoamérica. Y ahora mismo estamos, no, a ver qué dice la Comisión Europea con relación a Venezuela, a México, a Colombia. Oiga, no, que nosotros somos los que lideramos, que tenemos 600 millones de una comunidad de hispanohablantes, una relación de sangre, pero eso lo estamos dejando de lado. ¿Por qué? Por eso, por darle alas a ese populismo barato. Javier, yo tengo la sensación de que este presidente ha sido de lo peor que ha tenido México por su ejecutoria, porque ha tenido la suerte de encontrar firmado y en uso el tratado económico con los 2 países del norte, con Estados Unidos y con Canadá. Esto no le pasaba ni a Vicente Fox ni a los otros presidentes mexicanos anteriores. Y mira que Fox se lo intentó hacer esa relación efectivamente de Norteamérica, esa relación con Canadá y con Estados Unidos, que ya se dice ese dicho que se decía, dice tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Bueno, pues pero a AMLO se la han puesto efectivamente en bandeja. Y yo creo que ha desaprovechado una oportunidad única y además incluso eso para que hacer unos puentes con España y con Europa que los ha desperdiciado. Pero bueno, es una cuestión de manual del populismo, el que no sabe cómo gestionar problemas, efectivamente crea más problemas para intentar dar soluciones. Pero diga, si es que el problema lo está poniendo usted sobre la mesa.
Y yo creo que efectivamente esta vía pues va a hacer que pues México vaya a una situación que cuando dejes de poder ir echando la culpa a los demás y poner la anécdota en aspectos como si fueran la categoría, pues se van a encontrar los mexicanos en una realidad que pues va a hacer de que de ese México, que podía ser una de las potencias, es el país incluso con más hispanohablantes que tenemos en el mundo, con una capacidad que tiene de producción y de trabajo, pues en las vías en las que va pues Venezuela o las que ha ido Colombia y la que está yendo a otros países. Don Javier Santa-Marta, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por tus opiniones y te deseo una feliz tarde, te mando un fuerte abrazo, claro está. Un placer. Y bueno, este fin de semana os esperamos en San Lorenzo del Escorial en unas jornadas que estamos haciendo sobre la leyenda negra, que siempre dicen los académicos que es un tema superado, pero que cada día vemos que es más necesario seguir haciéndolas. Con lo cual, si alguien quiere venirse incluso al concierto que damos y tal, Jornada Leyenda Negra 2028, lo ponen en su navegador y alguna entrada habrá todavía para que vengan a San Lorenzo del Escorial. Que, por cierto, una visita al monasterio palacio que tenemos ahí es demostrar que esa fue la casa de todos, la casa efectivamente, no de un imperio, sino de una casa común de tantas naciones. Pues muchas gracias, insisto, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No me acuerdo vos? No, era lo que se llevaba. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Carmen, ¿qué tal vas? María cada vez está más mayor. En unos meses empieza la guardia ya. Está encantada. Por cierto, sobre lo que hablamos del seguro de salud, ¿nos cuentas? Cristina y yo queremos dejarlo ya todo listo. Que vemos que el tiempo pasa volando. Y cuéntanos también sobre el seguro de vida que nos dijiste. Así aprovechamos. Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que tu familia y tú os sintáis más protegidos. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? A mí. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Hoy, en Recomendaciones del Toro por España, nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión.
en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajálica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajálica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajálica, una recomendación del Toro Televisión. Son las 8:04, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Pedro Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Diputado Todo bien. de Vox en el Congreso y hombre, hoy tienes que hablarnos del procés a la vista de lo de Puigdemont. Es extraño, es extraño. Extraño, ¿verdad? Y don Miguel Ángel Perales, politólogo, muy buenas tardes, bienvenido. Encantado de estar aquí. Estupendo. Con ustedes. Si os parece, para entrar en calor, vamos a escuchar cómo explica el drama que tienen las sociedades democráticas con los bulos, las manos que intervienen y que quieren retorcer ese futuro maravilloso de las sociedades democráticas. Lo digo con sorna y con ironía porque es que la guasa es que esto lo ha dicho Sánchez. Vamos a escucharle. La democracia, por tanto, libra una batalla por su supervivencia. Y seamos claros, no deja de ceder terreno ante sus enemigos. La democracia no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda. Y porque se enfrenta a gente sin escrúpulos, activistas de la mentira, los bulos, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria. Es indispensable levantar un escudo que proteja las instituciones democráticas de quienes buscan socavar deliberadamente a las mismas. Esto en Nueva York, en Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, oye, solo le ha faltado decir que mi pichona es inocente y que desde luego lo que hacen en el PSOE, yo no lo desconozco completamente. En el PSOE ya saben que hay una oficina, la que irónicamente la hemos bautizado como Gestapillo, en la que tratan de convencer a algunos empresarios que tienen problemas con la ley. Bueno, yo lo tuyo te lo puedo aliviar porque para eso controlo la Fiscalía, pero tú me tienes que entregar, pues, no sé cuántos kilos de basura de algunas personas para que yo pueda arbitrar el Tribunal del Fango. Ese es el aporte a la democracia de don Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que ayer cuando lo estaba escuchando estaba diciendo, pero ¿está hablando de sí mismo o contra quién está hablando? Porque él cuando habla no está el PP de proteger, en la Asamblea, claro, no, se ha quedado sin quiere enemigos, proteger, no sé a quién quiere proteger de los bulos, que él mismo propaga, que desde la propia Moncloa es la oficina de los bulos, de donde la ministra Alegría portavoz es la portavoz precisamente de las mentiras, y lo hemos visto señalando a comunidades autónomas, a ayuntamientos, toda institución que no es de su color político. Y entonces, cuando nos plantean este plan de acción por la democracia, yo me pregunto qué poder y qué prebendas va a rechazar Sánchez, porque cuando uno habla de la democracia es precisamente que va a dejar que haya un mayor control por parte de otras instituciones, como el Parlamento, el cual quiere gobernar sin él, el Tribunal Constitucional, los jueces, la prensa. Es decir, ¿qué va a ceder él de su poder para dejárselo al pueblo, a la democracia, ¿no? Al demos? Ahora es el día que se entere que en Naciones Unidas todavía hay una gran comisión que funciona sobre descolonización, que es de lo que él podría dar clases en todo caso. Pues es un paso más en el ataque que llevan de efecto el señor Sánchez a la libertad de expresión. Empezó a raíz de la investigación a Begoña Gómez, a su mujer, en España, anunciando medidas legislativas,
y ahora lo que quiere es, digamos, trasladarla al exterior para buscar ese amparo y ese apoyo en un organismo como la ONU, que bueno, sabemos todos que casi se traga casi todo, ¿no? Y es un foro para él importante a los efectos de lanzar ese mensaje, con lo cual indica el nivel de peligro que tiene Sánchez ahora mismo. Es un señor muy peligroso porque es capaz de hacer cualquier cosa en cualquier lugar para conseguir sus objetivos, que en este caso es acabar de amordazar la libertad de expresión. Los espías del programa me han contado que lleva un cabreo del 7 largo porque Anne Hathaway no le entregó el premio de ONU Mujeres, que era lo que él quería, y cómo lleva a los reveses Pedro Sánchez. De eso en Moncloa sí que saben muchísimo. No le ha sentado nada bien, no. Bueno, encima además las Women de Naciones Unidas que le dieron el premio, resulta que están a favor del hijab y de no sé cuántas cosas, y entonces todo esto ha quedado muy deslucido, y la maquinaria propagandística de Moncloa, fíjense que ha pasado como por ascuas de este trance. Bueno, vamos ahora a analizar la decisión tardía. Como siempre, cuando llega ya está todo decidido, ¿no? Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado los recursos de Puigdemont, de Comín y de todos los indepes sobre sus derechos a conseguir escaño. Verán, el asunto es muy antiguo, se remonta cuando el Parlamento Europeo lo manejaba, o lo gobernaba, lo presidía, con todo respeto, Antonio Tajani, gran amigo de España, por cierto, de todos los españoles, ¿verdad? Y este hombre pues dijo que no podían ser eurodiputados en la medida que no podían ir a Madrid a jurar el cargo y a prometer por la Constitución que lo desempeñarían tal. Y bueno, esto es lo que ha dado de sí la jornada. Eficiencia práctica ninguna, porque ahora Puigdemont, como saben, no es eurodiputado. Por lo tanto, pues nada, si acaso sí tiene importancia para uno de sus consejeros, que es Toni Comín, que pues sí va a haber consecuencias de lo que le pase en el futuro o no. ¿Y Puigdemont en qué pasa el tiempo? Se preguntarán. Bueno, pues jugarle al ajedrez mudo a Pedro Sánchez, que si quieren mis votos vas a tener que venir a verme aquí a Waterloo, luego desmentirlo, un mareo que este hombre pues es muy de eso, muy de salida de pata de banco. Nuevo golpe de la justicia europea contra Carles Puigdemont y Toni Comín. El tribunal ha rechazado definitivamente los recursos del expresidente y el exconsejero contra la decisión del Parlamento Europeo de negarse en 2019 a reconocerles como eurodiputados. De esta manera, el tribunal con sede en Luxemburgo da la razón al entonces presidente Antonio Tajani al considerar que hizo lo correcto al no reconocer a ninguno de los dos como eurodiputados. En aquel momento, cuando la Junta Electoral de España envió la lista de diputados electos al Parlamento, dejó fuera tanto a Puigdemont como a Comín, ya que al estar huidos de la justicia no acudieron a Madrid a prometer la Constitución. Según el tribunal, el presidente de la Eurocámara no podía hacer otra cosa ni controlar con exactitud la lista enviada por la Junta Electoral Central. Esta sentencia no afecta al futuro de Carles Puigdemont, ya que no se presentó a las elecciones europeas del pasado mes de junio. Sí lo hizo Toni Comín, quien se encuentra en estos momentos en la misma situación que en 2019. El exconsejero tampoco acudió a acatar la Constitución después de las elecciones de junio, por lo que el Parlamento Europeo no le ha permitido ocupar su sitio en el hemiciclo. Mientras, Puigdemont sigue ocupando un puesto clave en la política española. Los 7 votos de su formación son claves para que la legislatura de Sánchez siga en pie, y algunas voces aseguraban que la condición del fugado era que Sánchez se reuniera con él en Waterloo para mantener intacto su apoyo, algo que rápidamente ha salido a desmentir el fugado. Pedro Fernández, ¿cómo lo ves? Bueno, es verdad que llega tarde esta resolución y a lo mejor no tiene unos efectos prácticos que se puedan ver ahora con respecto a Puigdemont, ¿no? Pero sí que es verdad que es una vuelta de tuerca más a la hora de eliminar las inmunidades e inviolabilidades en estas situaciones. Lo digo más que nada porque los independentistas catalanes siguen insistiendo en que lo harán en el futuro, con lo cual, cuando lo hagan en el futuro y quieran huir a Europa, ya habrá un antecedente, ¿no? Y luego hay otro aspecto también para mí importante, y es que son 2 golpes morales muy relevantes, ¿no? contra Puigdemont, ¿no? El primero es este, el otro, el que ha sido anterior, digamos, temporalmente, que fue la no aplicación de la ley de amnistía.
amnistía, ¿no? Yo creo que también esto está rodeando absolutamente a Puigdemont para que en algún momento podamos tenerlo en España ante la justicia. Sí, y sobre todo que en algún momento llegará que Pedro Sánchez intente lo de los presupuestos de verdad. Y ahí hay un problema. Pedro Sánchez, tienes un problema más, que es que Puigdemont sabe que una vez consiga los presupuestos, no te necesita para nada para llegar al final de su legislatura. Bueno, vamos con la justicia europea. Miguel Ángel Perales. Precisamente lo que se ha vivido con el independentismo y toda este show político al que nos tenían acostumbrados es situaciones inéditas. Primero lo vimos con este caso que hoy resuelve la justicia europea, en el que, bueno, pues sobre todo va a afectar a Toni Comín y también marca un precedente, como bien mencionaba Pedro, pero también estamos viendo cómo el independentismo está intentando llevar al Parlamento Europeo, con la mediación de Álvarez, que se hable catalán en el Parlamento Europeo, algo que, como tantas otras lenguas regionales de la Unión Europea, ni se va a valorar. O sea, la reacción de Metsola seguro que es, bueno, otra vez está aquí Álvarez a cumplir su misión. Y entonces tenemos que preguntarnos si Pedro Sánchez también va a mediar en que Toni Comín pueda tener sus derechos como diputado. Creo que son situaciones inéditas que nos dejan en ridículo ante la Unión Europea, que demuestran la poca seriedad con la que maneja el Gobierno de España los asuntos europeos en este aspecto, y nos muestra también debilidad a la hora de nuestra posición en Bruselas, sobre todo, ¿no? Bueno, vamos al Parlamento, donde hoy María Jesús Montero, esa señora que aplaude así, trataba de explicar, no ha explicado absolutamente nada. Yo la he oído con mucho detenimiento porque tenía que explicar qué es y qué no esto que muchos llamamos el cupo catalán o la reforma de la financiación singular para Cataluña. Escojan lo que ustedes quieran. Habló Montero y no definió absolutamente nada, como le han reprochado los de Junts en la Cámara. Señoría, que no pueden soportar que la política de reencuentro que este Gobierno ha ido desarrollando a lo largo de la legislatura con Cataluña esté dando resultados. Dejen de hacer política en España contra Cataluña. La pregunta es, si son tan necesarios los recursos, ¿por qué el Partido Popular se niega a que las comunidades autónomas tengan más capacidad de gasto? El Partido Popular se permite el lujo de rechazar la propuesta que se hace por parte del Estado de asumir la deuda que se generó en las comunidades autónomas como consecuencia de la anterior crisis, que es lo mismo que reconocer por parte del Estado que las comunidades tuvieron que acudir a un endeudamiento. No quieren singularidades para Cataluña, pero eso sí reclaman singularidades para el resto del territorio. Bueno, como ven, esta señora no tiene arreglo y ha convertido esto en una especie de mitin contra el Partido Popular. Se podría discutir, pero no es. El tema del día es que ella tenía que contar si el cupo es un cupo como los vascos, si el cupo en realidad es una singularidad para Cataluña, ¿qué demonios es esto del cupo? Pero no, hay detalles ninguno. ¿Qué decía entonces Gabriel Rufián? Vamos a escucharle. En cuanto al Partido Popular, ya se ha dicho, pero lo vuelvo a repetir. El acuerdo es el siguiente. Trabajaremos para conseguir un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. Este modelo permitirá, mediante fórmulas de colaboración entre la Hacienda española y la Hacienda catalana, la gestión, la recaudación y la liquidación de la totalidad de los impuestos propios y transferidos a Cataluña. Esto les molesta mucho, ¿no? Les molesta mucho. Hay gente que me dice que sí con la cabeza. Señoría, este es el programa electoral de su partido de hace 10 años para en Cataluña. Bueno, yo creo que María Jesús Montero tiene que recordar que hoy precisamente estaba compareciendo ante el Congreso de los Diputados porque Junts también votó esa comparecencia, y no sé yo hasta qué punto Junts ha quedado convencido de esa singularidad de la que mucho hablan pero poco demuestran, y cuando se les pide explicar pues se dedican a atacar a la oposición, que ya es un síntoma más de cómo este gobierno pues se dedica a señalar a la oposición y no
y no a gobernar. Cuando se habla de singularidad para Cataluña, lo que precisamente se está hablando es que se va a tratar de manera diferente al resto de comunidades autónomas que durante todos estos años vienen cumpliendo con su compromiso de gasto, que no tienen endeudamientos por encima de lo que se comprometen con el Estado, y Cataluña, sin embargo, se vienen realizando transferencias desde el Estado desde hace más de 10 años porque no tiene dónde financiarse, los mercados no les financian. Entonces, en esa situación todavía se atreve a culpar al Partido Popular de algo que ni siquiera ellos tienen claro, que no saben cómo lo van a encajar, que tienen que tener ese compromiso de Esquerra Republicana mientras se establece el gobierno de Illa en Cataluña, y que al fin y al cabo lo que se apruebe, estoy convencido, y ya lo comentamos aquí, que va a ser, porque recordemos que Illa es el presidente de la Generalitat de Cataluña, una posición preferencial para el principal socio de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista, que hoy es Salvador Illa. Se podrán dar un montón de vueltas, pero al final el elemento fundamental es que esto es un privilegio para unos pocos. Es decir, se le quiere dar a Cataluña lo que las demás comunidades no tienen. Es más, se le quiere dar a Cataluña de aquello que se le está dando a otras comunidades, pero que se les va a quitar para dar a Cataluña. Entonces, al final esto es un desastre y una chapuza absoluta. Y le podrán llamar como quieran, concierto, financiación singular, pero al final es el privilegio de unos pocos. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque, miren, yo la verdad es que había visto pocas veces algo tan feo y tan sucio, que asienta en el principio de la acción de gobierno de nuestro país una fórmula muy cercana al chantaje. Me sabe mal decirlo, pero esto es así. Hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha formulado algo muy grave. Dice, hombre, hay comunidades insumisas que no quieren aplicar la ley de la vivienda, siendo que las transferencias de vivienda están transferidas en todas partes, pero bueno, es igual. Siendo que la ley de vivienda ha fracasado allí donde la han impuesto, allí donde la han decidido aplicar, en Cataluña. Bueno, pues entonces se le ocurre a Isabel Rodríguez, bueno, no a ella, ella es la ejecutora, al gobierno de Sánchez se le ocurre que, bueno, o retiraremos la financiación, comunidades insumisas, por no aplicar la ley de vivienda. Lógicamente, pues están pensando en Madrid, en primera fase. No están, lo formulan en plural, pero no está. ¿Quién está pensando en retirar la financiación al País Vasco? Vamos a ver, que es una de las que ha decidido no poner en marcha la ley. La reflexión es tan insultante, tan chantajista, que los argumentos del racionalismo quedan preteridos. Por ejemplo, oiga, vamos a ver, ¿funciona esa ley? ¿Dónde se ha aplicado? No. ¿Es buena esa ley? Dice no, porque pues, afecta a las economías de los que son propietarios de esas viviendas y no hace bajar los precios, que es el interés y el objeto de la ley, o por lo menos así se nos vendió. Y desde luego, pues Isabel Díaz Ayuso, mediante su cuenta de Twitter, ha dicho ya que ni de broma, que eso no funciona y que es un atentado contra la propiedad. Clara y concisa. Así ha sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha amenazado con retirar la financiación estatal a aquellas comunidades que no cumplan con la ley de vivienda. Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Incluso se ha dirigido expresamente a Isabel Díaz Ayuso, a quien ha tachado de insumisa por no querer cumplir la ley. Presidentes o presidentas, la de la Comunidad de Madrid es lo más evidente, insumisos, que no quieran cumplir la ley. Rápidamente, Ayuso ha respondido a las amenazas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, además de catalogarlo como atentado a la propiedad, se pregunta si la ministra será tan brava con el País Vasco, que también ha recurrido la ley, o con Cataluña. Una amenaza que se produce tan solo horas después de que la ministra lanzara unas polémicas declaraciones. Este miércoles pidió a los caseros que sean solidarios y bajen el alquiler a sus inquilinos. Todo ello por las consecuencias de su ley, que lleva aprobada desde el año pasado y que aún no ha dado sus frutos donde sí se aplica. Al contrario, el precio de los alquileres sigue aumentando. Por ejemplo, en Barcelona los arrendamientos se sitúan ya por encima de los 1.600 euros y cuentan con colas de unas 300 personas solo para ver un piso.
Bueno, no sé por dónde queréis empezar. Si por el chantaje, por la inefectividad de la ley, falta de propósito y falta de utilidad real para los ciudadanos. Llama la atención que este gobierno, que en otras cosas es tan descentralizador, sin embargo aquí una competencia que está transferida a las comunidades autónomas está chantajeando, como muy bien dices, está coaccionando a las comunidades para que apliquen esta ley de vivienda, que también, como se explica perfectamente, es una incautación absoluta de la propiedad privada. En fin, no hay por dónde cogerlo y, desde luego, el Tribunal Constitucional, si esto acaba allí, indudablemente no va a tener más remedio que declarar inconstitucional. No tiene ninguna viabilidad jurídica y, si no, Europa va a tener que decir también algo, porque está afectando a la libertad de las empresas, a la libertad de las personas a poder hacer lo que quieren con su propiedad privada. O sea, no, es un absurdo, es un disparate y además yo creo que está condenado al fracaso la actitud del gobierno. Yo creo que esto no es más que otro intento de Pedro Sánchez de ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Creo que es un sueño frustrado en el cual todas las políticas van contra la Comunidad de Madrid y, sin embargo, pues como bien se mencionaba, el País Vasco pues también está en contra de esta ley y no creo que le vayan a tocar ni un ápice de su financiación. Pero es que este trato diferencial de comunidades autónomas ya lo vimos en ese reparto de migrantes que hubo este verano, como Cataluña se desvinculó, no formó parte, y el Gobierno de España, tan solidario para algunas cosas y tan intervencionista en otras, no abrió la boca, miró hacia otro lado y no ha tenido ningún problema a la hora de formar gobierno en Cataluña y no formar parte también de ese reparto de migrantes. Entonces, si queremos ser intervencionistas solo con las comunidades que gobiernan partidos que no son del acuerdo de gobierno, pues entonces pues que lo digan y directamente pues las comunidades autónomas tendrán que protegerse. Como bien mencionaba Pedro, obviamente un Tribunal Constitucional en plenas funciones y totalmente imparcial debería, por supuesto, intervenir si llegara el caso de que cortaran la financiación. El problema es que, claro, están acostumbrados a que el Tribunal Constitucional, por alguna razón, siempre le dé la razón al gobierno. A mí me llama mucho la atención de la palabra elegida por Isabel Rodríguez. No habla de las comunidades rebeldes o de las comunidades que han recurrido a esta ley. Habla de las comunidades insumisas. Y la sumisión es un acto de otro cariz moral, ¿eh? Y por eso está muy bien elegida Isabel Díaz Ayuso. Porque, claro, resuelto el problema que tiene Pedro Sánchez con la Ayuso, pues el resto no le plantea ningún problema, ¿no? Sí, la sumisión, la humillación, el querer dominar decisiones a nivel autonómico, sí, forma parte de lo mismo. Y es el tic que tiene este gobierno y concretamente el presidente, ¿verdad? Efectivamente, un tinte absolutamente autoritario cuando no totalitario. Es decir, que se haga lo que yo digo y me da igual que sea competencia del Estado o no sea competencia del Estado. Desde luego es, como bien decías, una expresión perfectamente elegida porque detrás de ello hay simplemente el ejercicio del poder a toda costa y arrasando con cualquier ley y cualquier competencia. Eso se conoce técnicamente como tiranía. Exactamente, y precisamente el miedo que genera la tiranía y la necesidad de una sumisión siempre hacia el líder, pues demuestra que Isabel Rodríguez, que es una ministra que, como venimos viendo estas semanas, está criticada por los propios socios de gobierno como Sumar, está siendo criticada por la oposición, no prometió unas 200.000 viviendas de las cuales se quedaron en el aire, es decir, no ha hecho ninguna política para afrontar un problema que creo que somos todos conscientes, que es el del acceso a la vivienda, y yo creo que estos son coletazos de una ministra que se ve que no encuentra su lugar dentro del gobierno, que no tiene apoyos tampoco claros dentro de su propio partido, y hablo claramente por García Paje. Entonces, si está en esa situación de debilidad, pues intenta dar unos coletazos, intenta atacar a la Comunidad de Madrid para ganarse algún fan dentro del Partido Socialista, pero hemos visto como, bueno, pues sus políticas son ineficaces, lo hemos visto en Cataluña, y esto pues yo creo que son unos coletazos de una ministra que no le auguro que termine la legislatura. Ya, pero de todas maneras, permitidme una reflexión, y la hago de corazón. Si la vivienda es el gran problema de la sociedad española, la falta de viviendas de alquiler, los precios de las viviendas en propiedad, las dos cosas en junto, yo creo que la oposición
no aborda este tema como debiera, que es forzar un debate en el que aparezcan ideas y tratar de imponérselas al gobierno por las lógicas opuestas de lo que pretende el arbitrio sobre los alquileres, el ordeno y mando y el porque yo lo valgo de Pedro Sánchez, y las razones que el sector sí se ha preocupado de exponer. Sabemos que esa medida, hay estudios en Barcelona muy claros, esa medida ha dado al traste con cualquier esfuerzo de facilitar el alquiler. Ha reducido el parque de viviendas de alquiler, claro. Claro, si tú le dices al propietario que va a cobrar lo que tú le digas que tiene que cobrar, dice, pues mira, ¿sabes qué? Hasta luego, Lucas. Levanto, esta casa ya no está en alquiler. Claro, y eso es un perjuicio para todos. Las cosas, esto se intentó en París, se intentó en Berlín, se intentó, me parece que también en Ámsterdam, y en todos los sitios lo han ido levantando porque aparentemente la medida produce unos beneficios que luego en la realidad son unos perjuicios. Sí, pero cuando se quiere, a través de una ley, condicionar las decisiones que se van a tomar sobre tu propiedad privada, desde luego te estás metiendo ya en un ámbito privado, claro, absolutamente. Sí, sí. Pero es más, es que lo que demuestra además las palabras de esta ministra es que si está pidiendo a los propietarios que por favor bajen los precios, es que no tienes política de vivienda. Claro. Está demostrando absolutamente tu ineficacia y tu incapacidad para resolver el problema. No, y sobre todo que se pide esa solidaridad sin dar una garantía de que esos propietarios cobren su alquiler a final de mes, de que esos propietarios no tengan inquilinos que se convierten en ocupas. En este precio yo te hago este beneficio fiscal. Exactamente. No, eso tampoco. Sí. Y asegurar que esos inquilinos pues pagan a final de mes, sobre todo. Bueno, vamos a un tema que yo sé que a ustedes les gusta mucho, creo que también a nuestros contertulios. Es el caso Begoña Gómez. Aparecen cositas por aquí y por allá, algunas sueltas y otras muy interesantes. Por ejemplo, yo hoy sugiero dos reflexiones. La primera es que ella exigía cobrar un salario para ella y el grupo de sus profesores, su cátedra en su Universidad Complutense, donde hacían lo que a ella le parecía bien, ¿verdad? 182.000 euros anuales para ella y su grupito de profesores, que eran, según creo, 2. Bueno, además de eso está esto que ven en pantalla, que es que, oiga, a ver, ¿qué pasa? ¿Que tampoco vamos a contar al público cuántos viajes hizo esta señora en Falcon? Pues esta señora, ¿qué pasa? ¿Que es como los faraones en Egipto, no? ¿O qué? No se puede contar cuántas veces y para qué usó el Falcon. El Falcon es un bien público. Transparencia no hay ninguna, eso ya viene de antiguo, pero hombre, yo creo que esto es un desastre, ¿no? Absolutamente. De hecho, hace ya también unos días la propia Oficina de Transparencia dijo que este tipo de datos, que lo pedía un ciudadano, se tienen que dar, ¿no? De todas formas, en relación con el entorno familiar del presidente Sánchez, ha habido dos noticias que yo creo que son muy interesantes. La primera tiene que ver con la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dado un respaldo muy importante al juez Peinado para que siga investigando, incluso en los hechos que posteriormente fue la ampliación de la querella, y hoy mismo la Audiencia también de Extremadura también ha dado un respaldo a la juez que está investigando la corrupción del hermano, con lo cual la verdad que el entorno de Pedro Sánchez debe estar muy preocupado cómo se está oscureciendo su situación procesal. Sí, van acorralando a los dos, a Begoña y al hermano, que se hace llamar nombre artístico David Azagra. Ahora lo vamos a ver. La audiencia pacense ha decidido que está de acuerdo con que el juez que imputó a este hermano Azagra para que investigue sus correos electrónicos, los emails, y los de algunos altos cargos del PSOE en la zona, que son los que le han permitido parece que atropello, ya veremos, presunto atropello, le vamos a llamar por ser educados, de su contratación como jefe de tantas cosas, del coro, de los conciertos y de no sé cuántas actividades de la Diputación de Badajoz. Bueno, esto, como veníamos mencionando, el entorno del presidente del Gobierno se ha beneficiado de la posición del presidente del Gobierno, y eso éticamente es algo inaceptable en cualquier democracia europea y sobre todo
en el entorno de democracias en el que nos encasillamos. Había una declaración de la mujer del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, que estaba sorprendida porque ella, cuando su marido accedió a esa posición, una posición similar, pues tuvo una visita de una oficina de transparencia, pues para informarle de los negocios en los que podía estar, de las reglas más o menos que tenía que cumplir, desde un punto de vista ético. Y aquí en España hemos visto que en ese plan de acción por la democracia de Pedro Sánchez se ha dejado lo más importante, que es a su mujer. Se ha dejado fuera a su mujer, y en ese plan de transparencia que nos quiere vender a todos los españoles, que estamos en contra de las políticas que realiza su gobierno, pues su mujer no tiene ningún tipo de posición, no va a legislar nada sobre cuál es la posición del cónyuge del presidente o presidenta en el futuro del gobierno. Es decir, ¿por qué no ha propuesto un plan en el que se detalle específicamente qué puede hacer y qué no la mujer del presidente del socios de gobierno, incluso? Claro. Y está... Un matiz es que en su momento sí que se le informó a Begoña Gómez sobre las cosas que podía hacer y las que no podía hacer, y se ha saltado a la torera directamente. Ella dice que por qué no va a hacer sus negocios por otro lado, y es el único caso de todos los presidentes del gobierno que ha habido en España en los últimos 45 años que ha ido en esa dinámica. Sin duda. Bueno, el gobierno trata de agradar siempre a Junts y a Esquerra. Ese es el objetivo. Por eso, en esa línea de conducción de los hechos, tienen que entender lo que ha llegado vía Fiscalía al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo ha aceptado. Y es que se tomen declaración como testigos, eso sí, en el juicio del Procés, a varios miembros del Gobierno central en la época de Mariano Rajoy. Van a tomar declaración al expresidente Rajoy, a las exvicepresidentas Soraya y también Cospedal, y desde luego al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Además del secretario de Estado de Seguridad, etcétera, etcétera. Y esto pues es algo que, como digo, llenará de gozo a los independentistas, porque lo que se trata es de ver qué responsabilidad tuvieron ellos en eso que se llama la Operación Cataluña de la Policía Patriótica. Y si hay algo que les gusta a los indepes es precisamente esto. ¿Cómo veis la jugada? Bueno, yo creo que al Partido Socialista le ha venido perfecto para contentar a sus socios de Junts y Esquerra Republicana, y por otro lado para intentar atacar y señalar al Partido Popular. O sea, yo creo que el Partido Socialista lo que intenta es volver a enfangar todo esto de la Operación Cataluña y darle alas a esas tesis del independentismo, y aprovechar esto para desviar el foco de otras comisiones en las que han intentado pues precisamente lo contrario. Rechazar los llamamientos de las comisiones de las compras de mascarillas del caso Koldo, tratar de desprestigiar a los miembros que forman parte de las mismas, es decir... Tumbarlo de ella. Tumbarlo de ella, exactamente. Entonces, pues... esto no deja de ser otra contrapartida más del Partido Socialista. Maniobras de distracción, realmente, porque en el Senado, donde tiene mayoría el Partido Popular, está abriendo comisiones de investigación que han perjudicado y que perjudican al Partido Socialista, y la izquierda, que domina el Congreso actualmente, por lo que está haciendo es contestando con este tipo de comisiones de investigación. Lo que es cierto es que el concepto de comisión de investigación parlamentaria o política ha sido desvirtuado completamente, porque las comisiones de investigación, sobre todo cuando se refiere a gobiernos, es para investigar a gobiernos actuales, no a gobiernos pasados. Entonces se está haciendo un uso absolutamente desvirtuado y aberrante de lo que es una comisión de investigación solamente para distraer la atención de los españoles. Al gusto de Pedro Sánchez. Sí. Claro. Bueno, México dice que somos unos chingones, por decirlo en presunto mexicano. Parece que Sánchez ha dado un pequeño paso atrás en la defensa de no acudir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, y que los socios del gobierno están absolutamente en primer tiempo de saludo dispuestos a irse a México corriendo, porque han encontrado a alguien que
menosprecia a la corona española. Lo último que dijo la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, fue que no invitan al rey Felipe VI a su toma de posesión por no contestar a la carta de López Obrador por aquello de pedirles perdón. Pero hoy resulta que hubo una segunda opción que no se llevó a cabo. Según cuenta ABC, el gobierno mexicano buscó la alternativa de invitar a la princesa Leonor en lugar de a su padre. Pero lo que unos vieron como una forma de acercarse a nuestro país, otros lo vieron como una ofensa y la idea se quedó en eso, en nada. Nuestro país respondió a esa falta de respeto a nuestra monarquía con la no asistencia de nadie del Ejecutivo al acto. De hecho, desde Nueva York, Pedro Sánchez se justifica. El gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Últimamente, cuando el gobierno tiene alguna crisis diplomática con algún que otro país como Venezuela, Argentina, Israel, lo que hacen sus socios de gobierno es ir por libre. No ha sido menos con México. Sumar, Bildu y Podemos van a mandar representantes a la toma de posesión de Sheinbaum. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Es lógico que un rey que desdeñó sea desairado. Y así ha reaccionado Gabriel Rufián. Nuevo conflicto diplomático que provoca incluso crisis internas entre los miembros del gobierno de España. En fin, Perales, ¿qué opinas? Pues la continuación de esas declaraciones de Pedro Sánchez era que con lo progresista que él es, ¿cómo podía ser que se quedara fuera de esa toma de posesión y que trataran así a un gobierno progresista como el español? Y Pedro Sánchez yo creo que todavía no es consciente de que la izquierda y el indigenismo van de la mano en América Latina. Foro de Sao Paulo, para precisamente promover esas Puebla. agendas del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Y pongo un caso muy concreto. En Venezuela, uno de los países precisamente con menos comunidades indígenas, Chávez fue el principal precursor del indigenismo como ideología política para vincularla al antiimperialismo americano, etcétera. Y precisamente es el régimen de Maduro el que persigue a los Yanomamis, que son pequeñas tribus del sur de Venezuela, sacando el oro de esa zona del Orinoco muy rica de Venezuela, con esclavitud, que lo ha señalado las Naciones Unidas. Es decir, que la izquierda de elecciones de indigenismo lo único que lo hace es por ese vínculo de tener un enemigo contrario, de exacerbar el populismo y de encontrar en la vieja Europa pues un nuevo enemigo. Entonces, bueno, pues yo creo que el gobierno de España ha respondido como no podía responder de otra forma, que es decir, no podía hacerle esa falta de respeto a la Casa Real, pero hemos visto la verdadera cara de la izquierda española, que siempre encontramos que cuando hay un posicionamiento en el que España está siendo atacada, siempre van con los que atacan a España. Pues es otra muestra de la nefasta política exterior de España. Llevamos años y años perdiendo peso internacional y los últimos 5 años especialmente con una serie de ministros de Exteriores que han sido unas designaciones absolutamente desastrosas y que cada vez que tienen algún tipo de agenda internacional nos meten en un lío. Antes se ha hecho ya referencia a varios países con los que hemos tenido conflictos y era innecesario tener conflictos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un aspecto más del gobierno de Sánchez que está llevando a hacer políticas absolutamente negativas para el prestigio y la reputación de España y en este caso la reputación de España en el exterior. Por rebatir los argumentos, antes hemos tenido una charla muy interesante con Javier Santamarta. Por rebatir, él utilizaba este argumento, que es uno de los que se utilizan a menudo para contrarrestar eso de la leyenda negra de la conquista hace 500 años. Y es que México es precisamente el país de toda Iberoamérica donde hay más población indígena. A ver cómo casa entonces una cosa con la otra, pero bueno, oiga, el que quiere buscar, el que no se atreve con el enemigo del vecino de arriba, el gringo, se tiene que atrever con España porque España rara vez se defiende, esa es la pura verdad. Y estamos muy, bueno, acolchados a que se nos critique por la leyenda negra, por 1000 cosas que no, son completamente injustas, pero que la verdad
ya está bien la cosa, ¿no? Bueno, permitidme que introduzca un tema interesante porque voy a hablar de Alvise Pérez. Alvise Pérez tiene un problema técnico en su financiación que ya se verá, lo van a investigar y ya se verá. Es un tema muy interesante porque hay un financiero, un tío de las criptomonedas, que parece, él reconoce a Alvise Pérez que le facilitó 100.000 euros en efectivo. Este hombre del mundo de las criptomonedas recibe propuesta, y esas grabaciones están en todos los medios de comunicación, lo que pasa es que no hemos querido ser crueles. Hay propuesta de que yo actuaré como lobby tuyo, yo actuaré en defensa de las criptomonedas en el Europarlamento cuando llegue él. Bueno, eso es un poco el acuerdo que está en fase de investigación. Todo es presunto. Hay mucha gente que ha perdido dinero con la compañía Madeira, que la compañía Madeira pues se dedicaba a hacer inversiones que ofrecían el 50% de rentabilidad, algunos incautos fueron, y hay un fraude que se está estudiando ahí. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha intervenido Madeira, esos dineros están bloqueados, bueno, eso es un lío. Y el lío de hoy es que la Audiencia de Sevilla ha reabierto, ha ordenado que se reabra la causa contra Alvise Pérez por publicar la página de Instagram de una de las hijas de Pedro Sánchez sin permiso. Y lo hizo para criticarla. La Fiscalía había recurrido el archivo de esta causa contra el hoy eurodiputado Alvise Pérez por parte de un juzgado de instrucción de Sevilla por revelación de secretos o por vulneración de la intimidad de la familiar del presidente del Gobierno. ¿Cómo veis este asunto? Realmente esto es un poco complicado, porque habría que saber si la hija en ese momento era menor o no, puede que sí, pero luego los límites de lo que uno está, digamos, autorizado a revelar de una persona y de sus redes sociales, pues yo no sé si empiezan o si es que no llegan a la página de presentación de esa persona, en este caso en Instagram, que es una cosa voluntaria, que nadie que está en las redes, que tú has escrito y que, bueno, pues, oye, pues si está al alcance de todos, no lo sé, tengo dudas en la fase legal de esto, que supongo que dependerá de si esta persona era menor de edad o no, no lo sé. Este señor lleva apostando por ir a los límites de la información desde hace ya bastante tiempo. Aparte de que sea o no fuera menor la hija de Sánchez en ese momento, además hay cuestiones también en el ámbito en que se produce. Al final tenemos que esperar a lo que diga la jurisprudencia, porque no es un tema fácil, es un tema muy complicado y la jurisprudencia tampoco ha sido constante, ha tenido también sus idas y venidas. Yo lo que puedo decir con respecto a este señor es que Vox llevamos meses recibiendo los insultos de este señor y lo que puedo decir es que cada vez que este señor siga insultando a Vox, entonces seguiremos denunciándolo, porque desde luego lo que no se puede ir por la vida es como está yendo este personaje, y desde luego nosotros no vamos a hacer como él. Nosotros vamos a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar los resultados judiciales que se produzcan. Pero también lo que decimos es que a cada insulto que recibamos de este señor, nosotros denunciaremos por la vía que sea para evitar que por lo menos se le ponga un límite a la actuación de este personaje. Sí, yo creo que estos personajes, como bien ha dicho Pedro, son muy peculiares, porque de la noche a la mañana aparecer sin una estructura clara, con esa financiación que hemos visto que también es un poco complicada, llevando al límite todos los temas legales, señalando también en algunas ocasiones a determinadas personas en su ámbito privado que nada tiene que ver con la esfera pública. Entonces, todo este aspecto creo que no ayuda a algo que yo creo que la mayoría de los partidos políticos de la oposición pues tienen claro, que es hacer oposición a Pedro Sánchez, porque precisamente todo esto sirve a Pedro Sánchez pues para hacerse más la víctima y llevar todo
al tema judicial y a sentirse exactamente, a sentirse acosado, y creo que la oposición a Pedro Sánchez y a su gobierno tiene que ir en un aspecto más centrado en sus políticas, que yo creo que ya tenemos bastante entre sus políticas y los casos de corrupción, que creo que la justicia sí que está actuando de manera muy seria, ¿no? Bueno, precisamente hoy, tendríamos que estar pendientes del resultado de la votación en el Congreso del techo de gasto, que se levantó porque el Gobierno lo ha considerado oportuno para ver si, sobre la base de un ofrecimiento más lucrativo a Junts, 1.800 millones es lo que corre por ahí, pues consiguen en unas semanas que el de Junts les diga que sí, que ok, que adelante. Bueno, esto abre una fase, puede que sea que sí, puede que sea que no, no lo sé, pero supongo que Puigdemont, que está muy pendiente de lo que pasa aquí, sabe perfectamente que el día que los presupuestos dejen de ser un problema para Sánchez, ya no le hará caso a nadie. Pues fijaos que tan mal lo deben de ver que hoy la ministra Montero en el Congreso ha tendido la mano al Partido Popular, o sea, es decir, no tienen ninguna esperanza de que puedan lograr el acuerdo con Junts para sacar el techo de gasto. De hecho, estaba previsto que hoy se iba a llevar al Congreso y retiraron del orden del día ese punto, como han hecho ya varias veces con varias leyes, porque los jueves hay que recordar que se traen al Congreso leyes que se debaten y ahí o se aprueban o se rechazan, y ahí no se puede permitir al Gobierno perder una votación, y ya ha ocurrido en varias ocasiones que se han retirado puntos incluso el mismo día, antes de entrar en el Pleno. Por tanto, tan mal lo deben de ver que hoy justamente se ha visto como la ministra Montero estaba tendiendo la mano al Partido Popular. Lo tienen, la verdad, bastante complicado que puedan llevarlo finalmente a efecto, a debate, y que lo puedan aprobar. Yo creo que más que un tema económico y de reivindicación en términos monetarios y de financiación a Cataluña por parte de Puigdemont, lo que va a pretender es que la ley de amnistía, sea como fuere, consiga que se aplique hacia su persona. Lo estamos viendo como al final, en términos económicos, pues al final ese dinero va a ir a parar a la Generalitat de Cataluña, que no la controla Junts. Entonces hemos visto como ese primer intento otra vez de Álvarez haciendo el ridículo en Bruselas. Que la última palabra sobre la amnistía maneja un calendario que no puede controlar ni Pedro Sánchez ni Puigdemont, aunque quisieran. Claro, un segundo cartucho, pero te hago el matiz. Sí. El segundo cartucho que todavía no ha puesto en funcionamiento es el famoso referéndum de independencia o consulta de independencia, que eso estaba dentro también del acuerdo de investidura con los independentistas, y que todavía eso está parado, y ya veremos a ver. Sí, yo estoy convencido que van más por términos políticos que por términos económicos, y claro, a Junts le da igual cómo funcione el sistema jurídico en España, ya lo hemos visto, le da igual la Constitución, pues le da igual todo lo que haya por debajo, pero tienen claro que ellos van a presionar a Sánchez, lo van a llevar al límite. Ya vimos cómo tuvieron que reformar deprisa y corriendo la ley de amnistía en su momento. Entonces lo que va a pretender Puigdemont es tratar de conseguir pues, algún tipo de inmunidad, ¿no? Bueno, tengo que dar noticia de que ha sido visto Pedro Sánchez en compañía de Pichona Gómez en el Festival de Cine de San Sebastián. Justo en un homenaje a Pedro Almodóvar, que es de la cuerda, y ahí todos felices, y bueno, le va a servir a Pedro. Esta afición al cine empieza a ser preocupante, ¿eh? No sé si habrá ido como al cine aquel el otro día a ver el 47, 5 metros delante de la señora, con un montón de escoltas cerrando las calles, en fin, todo eso que era bastante penoso, ¿no? Bueno, yo creo que lo que pretenden es dar esa imagen de normalidad que cualquier ciudadano que pueda pasar por Madrid sabe que no es así, que nota cuando Pedro Sánchez está en su zona, que son pocas, pero se nota. Y luego también veía unas declaraciones de Almodóvar poniendo a Pedro Sánchez poco menos que uno de los mayores líderes progresistas del mundo, y recordaba el otro día al diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, que decía que le tenía mucha envidia por lo guapo y lo bueno que estaba. Pues yo creo que Pedro Sánchez trata de rodearse de gente que le diga lo bueno que es, y precisamente en Almodóvar tiene un fiel...
Claro, y lo bueno que está. Pero lo más grave de todo esto es el uso de los recursos públicos para sus cuestiones privadas. Eso tampoco lo tenemos que olvidar. Falcon, con y el se ha seguramente... acostumbrado a ir a conciertos, cine y otros eventos que son eventos privados con recursos públicos. Y eso en algún día también alguien tendrá que decir algo al respecto. Sí, espero que sea más bien pronto que tarde, si no se lo llevará todo. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones y a ustedes les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Antes los teléfonos tenían un solo uso: llamar y recibir llamadas. Era sencillo, nada complicado. Marcar, contestar, colgar y ya está. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el teléfono se convirtió en móvil y el móvil se convirtió en una herramienta fundamental para arreglarnos la vida. ¡Madre mía! Si yo antes pensaba que la vida pasa volando, ahora con toda esta tecnología ni te cuento. Bueno, como no hay que quedarse atrás, ahora yo ya tengo un teléfono móvil y además me apunto al curso. ¿Te vienes? Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable, es apto para todas las tallas y con el logo bordado, un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al Club de Amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar.
Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo. Sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano-manchega, su ganadería, los productores y, por supuesto, los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en Directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El día en 30 minutos es el chantaje convertido en una forma de gobierno. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, amenaza a las comunidades que ella misma califica de insumisas de cortarles la financiación si no acatan y si no cumplen la ley de vivienda, a pesar de que donde ya se aplica la ley de vivienda haya sido un fracaso. La ministra no hierra el tiro, señala a Ayuso como principal comunidad, la de Madrid, en la que no se ha querido aplicar la ley de vivienda y la advertencia, pues desde luego va para ella en primer y claro lugar. Respuesta de Ayuso. Así es, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha respondido en un mensaje muy duro a través de las redes sociales a la ministra Isabel Rodríguez y de hecho le ha espetado si van a aplicar la misma ley o la misma medida, en este caso con País Vasco. Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Yo no puedo tratar por igual a aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, de aquel que por atacar al gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley. Bueno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, amenaza a las comunidades que no cumplen la ley de vivienda con retirarles la financiación que reciben del Estado, como si fuera una asignación propia de su ministerio. Dicho así o de cualquier otra manera, esto supone poner en marcha un chantaje político. O pasáis por el aro o os vais a quedar sin flujo de financiación. Como la ministra acusa a Ayuso de no aplicar la ley de no aplicar la ley de vivienda porque lo que pretende es cuestionar a Sánchez, el chantaje cabe suponer que se dirige principalmente a Ayuso y por extensión, si acaso, al resto de comunidades autónomas. Siendo que la vivienda es una competencia transferida a las autonomías, ¿puede caber que las autonomías llamadas por la ministra insumisas crean honestamente que la ley del gobierno no sirve para frenar el precio de los alquileres? Es igual. Aquí se impone el chantaje y, si es necesario, a trompazos. Algunas cosillas hay que matizar. La ley que se aplicó en Cataluña ha fracasado rotundamente, lo que debería llevar al gobierno a su replanteo en lugar de a este cómico chantaje. El segundo asunto, y no menor,
es que, como responde Ayuso, este es un atentado contra aquellos que son propietarios de viviendas a los que les impones el alquiler que tienen que cobrar por ellas. Además, la ley que limita el precio de los alquileres ha reducido, y esto es objetivo, el número de viviendas sometidas al régimen de alquiler, y eso es malo para todos. Y una pregunta al aire. ¿El chantaje del Gobierno va a afectar también al País Vasco, que tampoco aplica la ley porque la considera nociva? ¿Se atreverá el Gobierno Sánchez a cortarle la financiación a la comunidad vasca? Vamos, que a la ministra se le ve el plumero. Clara y concisa. Así ha sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha amenazado con retirar la financiación estatal a aquellas comunidades que no cumplan con la ley de vivienda. Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Incluso se ha dirigido expresamente a Isabel Díaz Ayuso, a quien ha tachado de insumisa por no querer cumplir la ley. Presidentes o presidentas, la de la Comunidad de Madrid es lo más evidente, insumisos, que no quieran cumplir la ley. Rápidamente, Ayuso ha respondido a las amenazas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, además de catalogarlo como atentado a la propiedad, se pregunta si la ministra será tan brava con el País Vasco, que también ha recurrido la ley, o con Cataluña. Una amenaza que se produce tan solo horas después de que la ministra lanzara unas polémicas declaraciones. Este miércoles pidió a los caseros que sean solidarios y bajen el alquiler a sus inquilinos. Todo ello por las consecuencias de su ley, que lleva aprobada desde el año pasado y que aún no ha dado sus frutos donde sí se aplica. Al contrario, el precio de los alquileres sigue aumentando. Por ejemplo, en Barcelona los arrendamientos se sitúan ya por encima de los 1.600 euros y cuentan con colas de unas 300 personas solo para ver un piso. La vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada hoy de defender en el Congreso la financiación singular para Cataluña y es la segunda vez que lo hace ante la Cámara. Y lo cierto es que no ha arrojado ningún detalle nuevo sobre esta cesión de Sánchez a sus socios en Cataluña. En sus cerca de 40 minutos de intervención, la ministra ha empleado por lo menos media hora en atacar al Partido Popular. Sobre Cataluña, lo único que ha dicho es que la financiación no romperá con el sistema de solidaridad entre las regiones. Eso sí, hay que recordar que en el documento firmado entre los socialistas y Esquerra se habla, en cambio, de avanzar en la plena soberanía fiscal para Cataluña. No pueden soportar que la política de reencuentro que este Gobierno ha ido desarrollando a lo largo de la legislatura con Cataluña esté dando resultados. Cada vez que alguien del Partido Popular arremete contra Cataluña, demuestra que no han entendido absolutamente nada. Dejen de hacer política en España contra Cataluña. Lo único que ponen en evidencia es que el PP se ha quedado sin alternativa y sin proyecto. Otro de los socios de Pedro Sánchez de la legislatura, como Coalición Canaria, ha amenazado con tumbar también el techo de gasto del Ejecutivo. Aquí el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha condicionado su apoyo a las cuentas de Sánchez a que haya un pacto sobre los menores migrantes y espera que esto pueda estar sobre la mesa en la próxima conferencia de presidentes autonómicos que, dijo el mismo presidente, se iba a celebrar de manera inminente. Hace unas horas, además, hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido su protocolo contra los menas, mediante el cual se instaba a no acoger a más menores sin el aval del Gobierno canario. A mí esto me da mucha pereza, señor Crochet, porque los medios de comunicación de Cataluña dirán que esto es un enfrentamiento una vez más, pero forma parte de mi responsabilidad como portavoz de Esquerra volver a salir aquí en autodefensa de mi partido, de mi grupo. Ustedes nos machacan desde hace años con el eslogan miserable que está a la altura del chapote de la derecha española. Bueno, el Gobierno busca el agrado de los independentistas del Procés y por ello la Fiscalía, que actúa como correa transmisora de las voluntades del Gobierno, pues ha llevado al Tribunal Supremo algo que el Supremo ha admitido,
como prueba, y es que declaren como testigos en el juicio del procés precisamente varios miembros del gobierno central en la época de los hechos, como el propio expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro o el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto. Todos ellos habían sido propuestos como interrogables por la Fiscalía, que por cierto pues rechazó diferentes peticiones de las defensas de cada uno de ellos. Bueno, varapalo de la justicia europea a Carles Puigdemont, aunque sirva de poco. Dice la justicia europea que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, dejó fuera a Puigdemont por no jurar el cargo o no jurar la Constitución en Madrid, y que esto se hizo correctamente. Para Puigdemont esto no es grave porque ya no es eurodiputado, nada pinta allí, pero sí tiene cierta gravedad para Toni Comín. La justicia europea contra Carles Puigdemont y Toni Comín. El tribunal ha rechazado definitivamente los recursos del expresidente y el exconsejero contra la decisión del Parlamento Europeo de negarse en 2019 a reconocerles como eurodiputados. De esta manera, el tribunal con sede en Luxemburgo da la razón al entonces presidente Antonio Tajani al considerar que hizo lo correcto al no reconocer a ninguno de los dos como eurodiputados. En aquel momento, cuando la Junta Electoral de España envió la lista de diputados electos al Parlamento, dejó fuera tanto a Puigdemont como a Comín, ya que al estar huidos de la justicia no acudieron a Madrid a prometer la Constitución. Según el tribunal, el presidente de la Eurocámara no podía hacer otra cosa ni controlar con exactitud la lista enviada por la Junta Electoral Central. Esta sentencia no afecta al futuro de Carles Puigdemont, ya que no se presentó a las elecciones europeas del pasado mes de junio. Sí lo hizo Toni Comín, quien se encuentra en estos momentos en la misma situación que en 2019. El exconsejero tampoco acudió a acatar la Constitución después de las elecciones de junio, por lo que el Parlamento Europeo no le ha permitido ocupar su sitio en el hemiciclo. Mientras, Puigdemont sigue ocupando un puesto clave en la política española. Los 7 votos de su formación son claves para que la legislatura de Sánchez siga en pie, y algunas voces aseguraban que la condición del fugado era que Sánchez se reuniera con él en Waterloo para mantener intacto su apoyo, algo que rápidamente ha salido a desmentir el fugado. Y tenemos más novedades sobre el caso Begoña Gómez. Según el digital de OK Diario, la mujer de Sánchez llegó a presumir ante la Universidad Complutense de que hasta un total de 6 empresas, muchas de ellas cotizan en el IBEX 35, le crearían de manera totalmente gratuita un software para su máster. Así consta en una de las actas de las reuniones entre la esposa del presidente y miembros de esta institución educativa. Según el documento, empresas como Telefónica, Mastercard, Compymes y hasta el Pacto Mundial de Naciones Unidas podrían haber trabajado de manera gratuita y totalmente voluntaria para su proyecto. Hasta el momento, lo que sí que ha trascendido es que Begoña Gómez se reunió de manera personal con Google, Indra y también con Telefónica. Y las presiones no son pocas para el entorno del presidente, y ahora incluso hasta Transparencia le ha instado a la Moncloa a que aclare los viajes que habría realizado Begoña Gómez con el Falcon. En concreto, le dan un plazo, además de 10 días, para que remita información sobre los destinos de los viajes, las escalas realizadas y los motivos de los desplazamientos. Más allá de conocer los viajes oficiales, hasta la fecha la mujer del presidente habría utilizado este medio de transporte para acudir a la boda de un hermano, a un festival e incluso a un concierto de Serrat. Y el hermano de Sánchez, nombre artístico David Azagra, va a ver cómo la justicia accede a sus correos electrónicos, a sus emails, así como a los de varios cargos del PSOE en Badajoz por su gestión en la Diputación. La medida ha sido avalada hoy por la audiencia pacense, que da luz verde a la juez que le imputó por presuntos delitos contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y también tráfico de influencias.
La presencia de Sumar en la inminente toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha sacado a la luz que las relaciones entre los socios de la coalición no pasan precisamente por su mejor momento. Al gobierno no le ha gustado la salida de tono de sus socios. Dicen que su postura es la de no acudir debido al veto a Felipe VI. Y lo cierto es que para sus compañeros en el Consejo de Ministros lo de cumplir las directrices de Pedro Sánchez con ellos no va. Yo creo que es normal que en una democracia haya roles diferentes y que se hable de una manera diferente en función de dónde se está, ¿no? Yo, como miembro del Gobierno, lo que tengo que decir, creo, y además lo digo convencido, es eso, es que España tiene el mayor interés en tener las mejores relaciones posibles con México. Y luego los partidos, como es lógico en una democracia, pues expresan sus posiciones y sus opiniones con total legitimidad. Bueno, y la relación diplomática de España con México no mejora, ni mucho menos. Hoy hemos visto desde Nueva York a Sánchez que daba una especie de pasito atrás. Ya no era tan duro con Sheinbaum, la nueva presidenta mexicana, como al parecer insinúan algunas informaciones de su última conversación telefónica. Hoy estaba en la tristeza. Dice que el pueblo español está triste y el gobierno español también, porque se ha abierto una crisis diplomática que no debió abrirse nunca entre dos poblaciones, la española y la mexicana, que considera hermanas, y alude todo esto al interés político de alguno, sin citar ni a AMLO ni a Claudia Sheinbaum. Hemos sabido hoy que la Cancillería mexicana intentó a última hora que fuera la infanta Leonor quien asistiera a la toma de posesión de la nueva presidenta en lugar de su padre. Lo último que dijo la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, fue que no invitan al rey Felipe VI a su toma de posesión por no contestar a la carta de López Obrador por aquello de pedirles perdón. Pero hoy resulta que hubo una segunda opción que no se llevó a cabo. Según cuenta ABC, el gobierno mexicano buscó la alternativa de invitar a la princesa Leonor en lugar de a su padre. Pero lo que unos vieron como una forma de acercarse a nuestro país, otros lo vieron como una ofensa y la idea se quedó en eso, en nada. Nuestro país respondió a esa falta de respeto a nuestra monarquía con la no asistencia de nadie del Ejecutivo al acto. De hecho, desde Nueva York, Pedro Sánchez se justifica. El gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Últimamente, cuando el gobierno tiene alguna crisis diplomática con algún que otro país como Venezuela, Argentina, Israel, lo que hacen sus socios de gobierno es ir por libre. No ha sido menos con México. Sumar, Bildu y Podemos van a mandar representantes a la toma de posesión de Sheinbaum. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Es lógico que un rey que desdeñó sea desairado. Y así ha reaccionado Gabriel Rufián. Nuevo conflicto diplomático que provoca incluso crisis internas entre los miembros del Gobierno de España. Al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la reacción del Gobierno le parece coherente, pero deja caer que se le queda corta, es decir, que esperaba que fuesen mucho más contundentes. En un encuentro organizado por FAES, al que ha acudido el expresidente del Gobierno, José María Aznar, también el ganador de los comicios en Venezuela, Edmundo González Urrutia, Feijóo le ha afeado a Sánchez que haya roto relaciones con Argentina por un comentario de Milei y no con México por atacar al jefe del Estado. Una de las señas de identidad del populismo es la falta de respeto a nuestro país. Y lamento que la diplomacia haya fallado para reconducir la situación. Es triste volver a ver que el señor Sánchez pone el foco en si el gobierno de otro país le resulta simpático o no para defender nuestras instituciones. Que para el gobierno haya más motivos para retirar a un embajador por un comentario en un mitin sobre la mujer del presidente que por la falta de respeto al jefe del Estado. Bueno, y en la página internacional, Netanyahu, el primer ministro israelí, rechaza la tregua con Hezbollah mientras la cifra de muertos por los ataques contra el Líbano pues va en aumento. La propuesta era de Washington y de París y reclamaba una tregua de 21 días y ha recibido el respaldo del gobierno del Líbano. El primer ministro de Israel, que mañana interviene en Naciones Unidas, ha ordenado continuar los combates con todas sus fuerzas en el cuarto día de los bombardeos.
Y en Oriente Próximo el conflicto sigue escalando. Israel ha confirmado la muerte del jefe de la Fuerza Aérea de Hezbollah e insisten las autoridades del país que ha sido un ataque selectivo en Beirut, y con este serían ya 4 los ataques que se vienen produciendo en esta zona desde el pasado lunes, cuando Israel anunció que se iban a intensificar la campaña de bombardeos en el Líbano. En su paso fronterizo con Siria, al menos 8 personas habrían resultado heridas también en otro bombardeo, y preocupa mucho también la situación de los españoles que se encuentran allí a la espera de ser repatriados por parte del Ministerio de Exteriores. Y la industria europea del automóvil se encuentra con un pie en el abismo a causa de la electrificación, lo que afecta especialmente a España al ser el segundo productor de coches de Europa y especialista en motores diésel. Vox ha pedido oficialmente a Bruselas que no prohíba los motores de gasolina y de diésel. Llegar a la neutralidad climática es la frase más recurrente de los apóstoles del clima. En la Asamblea General de la ONU se está hablando del Pacto del Futuro, que incluye medidas para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, y entre ellos está luchar contra el cambio climático. El Pacto Verde Europeo se compromete a lograr la neutralidad climática. Para el año 2035 está prevista la prohibición de venta de coches de combustión interna, y de cara a 2050 no podrán circular. Diferentes sectores, el empleo y el bolsillo de los ciudadanos se verán dañados. Vox ha enviado una carta a von der Leyen para que revisen esta norma, afirmando que no se está haciendo un análisis de impacto real, ya que se ataca a uno de los principales sectores económicos de Europa. Solicitan aplicar el artículo 15 del Tratado de la Unión. El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna. Si este cambio se produce, China tendría el control, ya que posee gran parte de la fábrica de litio, y la fábrica de un turismo eléctrico para ellos es 20% más barato que para Europa. ¿Cuál es la radiografía real del parque automovilístico en España? Según la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos, en España hay 25,64 millones de coches. El 63% de los mismos tiene más de 10 años. El 47% tiene 15 o más. Y la edad media del parque es de 14 años por vehículo. Actualmente en España solamente hay un total de 339.125 vehículos electrificados. Por tipo de combustible serían 195.451 unidades de vehículos híbridos enchufables y 143.640 unidades de eléctricos puros. Los eléctricos son entre 5.000 y 18.000 euros más caros, y la autonomía es inferior, por lo que la movilidad se reduce. En España se venden 2 coches usados por cada uno nuevo. Del mercado de ocasión de 2023 se saca una conclusión clara: se sigue comprando coches diésel en segunda mano. Los datos revelan que la antigüedad media del turismo usado vendido en España el año pasado se situó en los 11,1 años, y es que el 40,3% del mercado de segunda mano lo concentran los modelos de más de 15. ¿Están todos los países de la Unión realmente preparados para el cambio? Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, especialmente a aquellos que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Nosotros les dejamos con la mejor información de Estados Unidos por parte de Sandro Meco en Dos Continentes. Hasta mañana.